Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 2 de febrero del año 2024, día del sepelio y del homenaje que se le rinde a el matador Luis Carlos Tejada Hansel. Día de luto y de reflexión nacional. Muy bien. En materia internacional, lo más importante tiene que ver con la decisión que anunciará hoy, viernes, la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre si es competente o no para juzgar a Rusia por el genocidio en Ucrania. La máxima instancia judicial de la ONU decide hoy si es competente para juzgar un caso presentado poco después de la invasión rusa de febrero de 2022, en el que Ucrania pide reparaciones a Moscú. Ucrania inició el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya solo unos días después del inicio de la invasión el 24 de febrero de 2022, acusando a Rusia de justificar la operación militar con falsas acusaciones de genocidio. El presidente ruso Vladimir Putin justificó en parte la operación militar por el presunto genocidio que estaría cometiendo el gobierno de Kiev en el este de Ucrania, una región de habla rusa. 2 días después, el 26 de febrero, el gobierno de Kiev recurrió a la Corte Internacional de Justicia negando categóricamente esa afirmación y argumentando que usar como pretexto un genocidio va en contra de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio de 1948. En marzo de 2022, la Corte Internacional de Justicia siguió los argumentos de Ucrania y ordenó a Rusia que suspendiera inmediatamente sus operaciones militares, que sin embargo continúan. Moscú se opuso a ese veredicto y dijo que la Corte Internacional de Justicia, que decide las disputas entre países, no tiene jurisdicción para juzgar este caso. Las decisiones de la Corte son legalmente vinculantes para los estados, pero el hecho de que sigan las hostilidades en Ucrania demuestra la dificultad de hacerlas cumplir. En una audiencia en septiembre, Anton Korinevich, el representante de Ucrania ante la Corte Internacional de Justicia, dijo que la actitud de Moscú era también un ataque a la autoridad de esta Corte. Cada misil que Rusia dispara contra nuestras ciudades lo hace desafiando a este tribunal, afirmó. El principal representante de Rusia ante la Corte, Gennady Kuzmin, dijo que Ucrania no podía estar más lejos de la verdad cuando afirmó que el Kremlin invocó la Convención de Genocidio de la ONU como motivo para lanzar su guerra contra su vecino. Según él, el mero hecho de hacer declaraciones sobre genocidio no puede ampararse bajo el derecho internacional, incluida la Convención sobre Genocidio. Más de 30 países, todos ellos aliados occidentales de Ucrania, apoyan a Kiev en este caso. Aquí cerquita, en Honduras, un juez dictó ayer jueves el sobreseimiento definitivo en un juicio por corrupción contra el expresidente hondureño Porfirio Lobo, según informó un portavoz judicial. Sobreseimiento definitivo dictó el juez en el caso de Lobo, dijo el portavoz del Poder Judicial Melvin Duarte. Lobo, quien dirigió a Honduras entre 2010 y 2014, está liberado de la acusación porque no se le encontró ningún tipo de responsabilidad y ya desde este momento queda absuelto, añadió. En el mismo juicio se acusa al también exgobernante Juan Orlando Hernández, quien gobernó 2 periodos entre 2014 y 2018 y 2018 y 2022 y actualmente está preso por narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo, en el caso de Hernández no se puede decir nada porque no ha comparecido. Está pendiente del proceso, explicó Duarte. Al conocer la sentencia, Lobo se pronunció en medios de comunicación locales. Yo no tengo nada que ver en eso, dijo el exmandatario de 76 años. Reconoció que ha sido mencionado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde su hijo, Fabio Lobo, fue condenado en 2017 a 24 años de prisión por vínculos con el narcotráfico. La esposa del expresidente Lobo, Rosa Elena Bonilla, también fue condenada en 2017 en Honduras por corrupción a 14 años de cárcel, pero recibió arresto domiciliario. El pasado 11 de octubre, la Fiscalía acusó a Lobo, a Hernández y a otros 6 exfuncionarios por los delitos por los cuales Lobo fue absuelto. Ambos exmandatarios derechistas fueron acusados por fraude
Y Hernández también tiene adicionalmente cargos por lavado de activos de más de 62 millones de lempiras, unos 2.5 millones de dólares. El flagelo de la corrupción agrava la situación en este país centroamericano de 10 millones de habitantes, donde cerca del 70% de ellos vive en la pobreza. Y por último, en Argentina, diputados de la oposición abandonaron el Congreso argentino ayer jueves en el segundo día de debates del paquete de reformas de Javier Milei, luego de que policías dispararan balas de goma a los manifestantes que protestaban contra la ley del presidente ultraderechista a las afueras del recinto. No se puede sesionar de esta manera, dijo el diputado izquierdista Mariano del Caño, al abandonar la sesión junto a un grupo de parlamentarios de varios partidos, mientras en el Congreso continuaba el debate de la abarcadora ley ómnibus de reformas económicas, políticas, de seguridad y ambientales, con las que Milei espera refundar el país. Imágenes de televisión mostraban a la policía disparando balas de goma para desalojar a cientos de manifestantes de las calles. Las fuerzas de seguridad también trataron de controlar a la multitud con tanquetas hidrantes, en el contexto del protocolo antipiquetes contra el corte de vías del gobierno de Milei. Luego de exigir que cesara lo que calificaron como represión, los diputados de varios partidos que habían salido a constatar los hechos al exterior volvieron al recinto. El diputado aliado Alejandro Finocchiaro acusó a los diputados opositores de pergeñar tácticas dilatorias junto a los manifestantes que están empeñados en ser reprimidos para que esta sesión pare. Afuera no hay trabajadores, porque si fueran trabajadores no estarían 48 horas sin nada que hacer en la plaza, reclamó. Las facultades de delegadas que demanda Milei dominaron el debate el jueves sobre las más de 300 reformas económicas y políticas del gobierno. Medios argentinos dan cuenta de que los artículos que habilitaban al Ejecutivo a privatizarse cerca de 40 empresas estatales sin pasar por el Parlamento habrían sido retocados a último momento este jueves para lograr más apoyos en un intento por destrabar las negociaciones. El gobierno de Milei envió una contrapropuesta en la que decidió acortar de 36 a 27 las compañías a ser declaradas sujetas de privatización total. Sin embargo, permanecen artículos que han generado gran controversia, en especial aquel por el cual el Parlamento delega a Milei por un año, prorrogable a otro, amplias facultades que son propias del legislativo en varios campos, incluyendo el económico, en virtud de la emergencia que vive Argentina, sumida en una grave situación fiscal, inflacionaria y social. La Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene solo 38 de 257 bancas, pero cuenta con el apoyo de opositores de centroderecha para aprobar parte del proyecto de ley ómnibus, lleva 2 jornadas sesionando alrededor del tema. Así que tiene Milei. Sí, Tremendo muy grande. desafío tiene Milei, pero bueno, él sabía, él cuando se involucró en eso, sabía que no iba a ser fácil. Ah, por supuesto. Y los peronistas dominan Buenos Aires y dominan las centrales obreras de Argentina. Así que claro, es complicado el escenario que tiene Argentina. De verdad que le deseamos lo mejor, ¿no? Que en medio de todo de la situación que están viviendo, porque realmente es un shock como el mismo Milei, como se llama ese tipo de procesos que quiere llevar adelante en el orden económico el presidente Milei. Es un shock para el ciudadano, es un shock para la economía, es un shock para la política y es un gran desafío que tiene por delante Argentina. Como el desafío que tenemos acá en Panamá con el tema del índice de percepción de corrupción, Flor y Guido. Y nos acompaña Olga Dovaldía de la Fundación Libertad Ciudadana, porque realmente el índice de percepción de corrupción en Panamá, yo diría que ha sido una de esas propuestas que en los últimos 3 periodos presidenciales nadie ha cumplido. O sea, todo el mundo ha hablado de ella. Hablamos desde el gobierno del señor Martinelli, después del gobierno del señor Varela y después del gobierno del señor Cortizo. 3 periodos, todo el mundo ha hablado de ella, pero Olga, muy pocos han hecho algo real. Eso es cierto. Buenos días, Olga. Hola, buenos días. Sí, yo creo que es bien importante entender un poco qué mide el índice y cómo hemos salido efectivamente en 10 años, cuando vemos la gráfica, cómo realmente estamos en un estancamiento formal en la lucha contra la corrupción. Es decir, no ha habido mejoras en las estructuras que pueden promover la transparencia, que son, vamos a decir, lo que puede prevenir actos de corrupción,
Y cuando el acto de corrupción se da, tenemos realmente un pobre récord en poder hacer valer la ley, castigar a los culpables y recuperar lo robado. O sea, no hemos mejorado y hemos empeorado. En el índice hemos empeorado un puntaje, estamos en el puntaje histórico más bajo que hemos tenido, de 35 sobre 100. Y hay varias razones que alimentan que el índice haya bajado. Una de ellas, no todas, pero una, y tomar en cuenta este índice particular, el índice de percepciones de la corrupción que publica Transparencia Internacional todos los años, mide la corrupción en el sector público. La corrupción es un fenómeno complejo, multicausal, tiene múltiples protagonistas y múltiples capas, pero aquí se está midiendo la corrupción en el sector público. Y Olga, a pesar de que en los últimos años ha habido, a diferencia de en años anteriores, en donde la impunidad era rampante, en los últimos años hay que reconocer que ha habido una mejoría en el campo de la aplicación de la justicia. Tenemos exministros condenados, tenemos exfuncionarios de alto rango condenados por actos de corrupción. Antes eso era impensable, ¿no? A pesar de eso, se mantiene el índice y con tendencia a la baja. Bueno, el índice mide, el índice es una medición interesante porque es una medición agregada de otros índices. En el caso de Panamá son 7 fuentes que miden a Panamá, incluyendo, por ejemplo, la unidad de inteligencia de la revista The Economist, que hace una evaluación anual de los países, las variedades de democracia del índice de Bertelsmann, que también hace un análisis de los contrapesos y mecanismos del Estado de Derecho dentro de los países. Otro de los índices que alimenta el índice es el índice del imperio de la ley, del Estado de Derecho de World Justice Project. Entonces, nosotros sí tenemos, y en el análisis que hemos hecho este año, o que Transparencia Internacional hizo este año, y nosotros tenemos publicado en nuestro sitio web, en libertadciudadana.org, buscan la sección mediciones, ahí está, o en transparency.org, se hace un análisis de cómo la corrupción afecta a la justicia. Efectivamente, nosotros hemos comenzado a caminar en el sistema de justicia un camino de mejoría. Lo mencionaba hace un rato con Dorcas y con Atenógenes. Hemos empezado a caminar un camino que nos lleva a una mejor justicia, pero la justicia es un proceso largo. Para que nosotros podamos salir mejor calificados, pues vamos a tener que tener ya implementadas una serie de cosas, como por ejemplo, cuando se logre la total implementación de la carrera judicial y realmente tengamos operadores de justicia a todo nivel, que sean operadores independientes, que hayan entrado al puesto por concurso, que no estén en interinidad, que no le deban el puesto a nadie. Es impresionante el avance que se ha hecho realmente en tan corto tiempo, si tomamos en cuenta aquel escándalo y el pacto del 2005, lograr pasar la ley de carrera judicial en el 2015 y ahora en el 2022 y 2023 es que hemos visto por primera vez la implementación. Sí. Pero ¿qué precedió a eso? Que se hayan nombrado personas en la Corte Suprema que no venían de los círculos íntimos del poder del Ejecutivo, personas que no venían de ser copartidarios, de ser abogados del presidente, de ser socios de negocios, sino que eran personas independientes y hace toda la diferencia. O sea que la proyección hacia el futuro, si se continúa por este camino, es que se logre en ese aspecto del Estado de la ley y de justicia, claro, mejores puntuaciones. Claro. Pero eso no es suficiente, porque es solo un componente del índice. Así es. Un tema, por ejemplo, que ha sido muy grave para nosotros formalmente en el país, es el retroceso que hemos tenido en la información pública. En el acceso a la información pública. A pesar de que ha crecido la burocracia para supuestamente facilitar ese acceso, con la creación de instituciones como la ANTAI, lo que ha sucedido en la práctica es que ha retrocedido. Y en ese caso particular, por ejemplo, que una de las cosas que se miden también es cómo el Estado no solamente publica la información de naturaleza pública, sino cómo trata a los periodistas y activistas que están todo el tiempo buscando conseguir esa información y de hecho publicarla. Nosotros seguimos teniendo un problema real, no como ocurre en otros países, es cierto, pero seguimos teniendo un problema real de hostigamiento judicial, de no protección, de un ambiente donde los denunciantes de actos de corrupción no encuentran el espacio donde son protegidos. Tenemos otro tema con la justicia también, es el acceso a la justicia.
la protección de grupos vulnerables en el tema justicia. Pero como el índice mide otras cosas, tenemos realmente retrocesos formales en el Estado de Derecho, como el tema de la Contraloría General de la República, que lo conoces muy bien. Sí. Mira, hay una observación nada más que me hace aquí un televidente, Olga, sí es importante. O sea, el índice no mide la corrupción en el sector público, mide la percepción, o sea, lo que cree la gente que está pasando en el sector público. No. Se llama, y esa es una de las cosas que más vale aclarar, y gracias por la pregunta. Es un índice de índices, ¿no? Por eso se llama índice de percepciones. En inglés, en español le usamos en singular. Es un índice de índices. Como mencioné anteriormente, solo mide la corrupción en el sector público, no en el sector privado, y sobre todo no mide las percepciones de los ciudadanos. Esto es un índice de expertos. Ah, ok. Entonces, esos expertos... Basados en hechos, no es lo que ellos piensan. Hechos, claro. En data dura. Data dura, en mediciones, en data dura, lo que pasa es que hay temas comparativos. Por ejemplo, la unidad de inteligencia de la revista The Economist. Ellos miden las entradas y salidas que tienen que ver con el entorno de cómo se hace negocios en un país. Por ejemplo, el nivel de burocracia que tiene un empresario para poder abrir una empresa, las trabas que tiene para poder ágilmente moverse en el mundo de los negocios cuando tiene que entrar al Estado, a que el Estado sea el que le articule, porque es la realidad, para que una empresa opere legítimamente. Ese es uno de los temas, que, por ejemplo, que se mide y se compara con estándares de mejores prácticas internacionales. A nosotros nos faltan mucho. Y ese es el resultado entonces que vemos reflejado en ese 35. Claro. O sea, no es simple y sencillamente el rumor que puede escuchar el ciudadano y decir, totalmente. yo creo que hay corrupción. No, Totalmente. aquí hay gente especialista en el mundo que evalúa y está evaluando al país en comparación con otros países también. De las fuentes de información que alimenta el índice son 13 fuentes totales de información. Para Panamá son 7, porque, por ejemplo, no todas las fuentes califican todos los países. Es una de las fuentes que alimenta el índice, en el caso de Panamá, es el Banco Mundial. Y el Banco Mundial, ustedes saben, hace constantes mediciones de cuál es el entorno de legalidad y de trabajo y de uso de los fondos públicos en el país. El tema, por ejemplo, que nos ha retrocedido en el índice también es cómo se maneja el presupuesto público en Panamá. Cómo nuestro presupuesto público no está adherido a los estándares de transparencia a los estándares de transparencia presupuestaria que están en el mundo. Por ejemplo, tú mencionabas en el programa anterior que tanto Costa Rica como Colombia tienen mejor puntaje en el índice que nosotros. Pero Costa Rica y Colombia están adheridos, por ejemplo, a la alianza de presupuesto abierto internacional, de Open Budget Partnership en inglés, que obliga a los países a tener un nivel de transparencia con el presupuesto público que nosotros no tenemos. Encima, hablando de los retrocesos de información pública, recordar que el diputado Robinson ha declarado secretas las actas de la Comisión de Gobierno. De presupuesto. De presupuesto, peor. Disculpe, gracias por la corrección. Las actas de la Comisión de Presupuesto. Y cuando uno entra al sitio de transparencia de la Asamblea, la última acta publicada es de julio del 22. Entonces, hay toda una serie de funciones públicas que en Panamá están en la opacidad y no están te agrego, en la transparencia. no es que te equivocaste, porque creo que también son privadas las de gobierno y de todas las comisiones, incluyendo la del Consejo de Gabinete. Recordemos eso también. Las credenciales también. Yo creo que todas son, no, secretas. no, es un problema buscar información en la Asamblea. Es un problema buscarla. Hasta para los propios diputados, porque aquí tuvimos la denuncia Raúl del diputado Juan Diego Vázquez. Y de Raúl Fernández que no consiguió el acta no había forma de conseguir acta, exactamente. Y la planilla, la última actualización es como de hace 2 años. Bueno, porque... Para muestra De un la botón. Asamblea. Porque nuestra Asamblea, ustedes saben, se declaró soberana y no obedece la ley de transparencia. Eso también es un problema. Una de las cosas que se miden, por ejemplo, es, a pesar de que sí tenemos en la justicia casos de corrupción que están en casos judiciales y ha habido condenas, en realidad nosotros tenemos un bajo índice de castigo o sanción a los funcionarios que estando en el puesto cometen actos de corrupción o se brincan procesos formales que implican
opacidad y no transparencia. Entonces allí, que es un problema administrativo, no penal, eso también se mide. También se mide. Tenemos una pausa, Olga. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder, hoy con Olga de Ovaldía, de la Fundación Libertad Ciudadana. Ya regresamos. Ay, sí, para hablar de algo. Bueno, ahí tenemos imágenes del inicio de la caravana con los despojos mortales, el féretro en donde va el cuerpo del futbolista panameño Luis Carlos Matador Tejada Hansel en su recorrido hacia las honras fúnebres que se estarán celebrando en la arena Roberto Durán, en el complejo deportivo Irving Saladino en Juan Díaz, en la ciudad de Panamá. Se espera que haya una multitudinaria participación de la gente. Hoy, cuando venía hacia acá, me percaté que mucha gente está con la camiseta de la selección o con alguna prenda de vestir de color rojo, en homenaje a ese gran jugador, uno, como dijimos hace unos días, uno de los grandes, entre los grandes del fútbol panameño. Tendremos cobertura especial de Telemetro Reporta, RPC también, Deportes en cobertura especial con las honras fúnebres de Luis Carlos Matador Tejada durante este día. Continuamos acá con Olga, Guido. Sí, Olga, a propósito de la opacidad que parece estar de moda en las instituciones que son fundamentales para la transparencia, por ejemplo la Contraloría, ¿cómo va la demanda de inconstitucionalidad que puso la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana en contra de la ley que le faculta al Contralor hacer ese tipo de cosas opacas? Sobre todo lo que le faculta es la discrecionalidad. Sí, por eso, esa discrecionalidad de decir que auditoría cierra a pesar de los hallazgos que hayan hecho sus auditores. Y ese muy expreso artículo 1 donde dice que no obedecen a nadie, que el procurador de la nación le puede pedir una investigación y el procurador puede decidir que no la hace. El Contralor, sí. Perdón, el Contralor puede decidir que no la hace. Y estamos en un sistema donde la única manera de probar una lesión patrimonial es a través de una auditoría de la Contraloría. O sea, él puede ahora decidir, gracias a la ley, cuál se cierra y cuál se abre. Y además cobija con un manto de impunidad a los funcionarios de la Contraloría. Claro. ¿No? También. También tiene una cosa atípica, y es que en el derecho administrativo panameño los funcionarios tienen que sustentar sus actos. Él no. La ley lo exime de sustentar. ¿En qué va esa demanda? ¿Cómo va? Bueno, fue admitida, fue presentada en el mes de abril, admitida aproximadamente en 2 semanas. Se le corrió traslado al procurador de la administración y el procurador de la administración emitió su opinión en 2 semanas y estuvo de acuerdo en que 6 de los artículos de la ley son inconstitucionales. Es un documento muy interesante de leer donde lo sustenta. Cuando se abrió el periodo de alegatos, 7 personas presentaron alegatos a favor de la inconstitucionalidad. Hubo 4 alegatos en contra que venían de abogados de grupos de sindicatos de trabajadores de la Contraloría y uno de un abogado de un expresidente. Desde ese momento yo entro un día sí y un día no a la página de información judicial de los casos para ver cómo estamos y está en el escritorio del magistrado ponente esperando ese primer... ¿Quién es el magistrado ponente? El magistrado Olmedo Arrocha. Olmedo Arrocha, que entre otras cosas fue ponente de un fallo que se dio a conocer ayer, que finalmente 49 años después equipara el 13º mes de los trabajadores del sector público con los del sector privado. Ayer me decía alguien, se acabó el Silver Gold y el Gold Roll. Así es, porque sí, ciertamente los trabajadores del sector público solamente ganan una pequeña porción del porcentaje, ¿no? Sobre un tope máximo de 500. Pero ese fallo ahora representa una presión adicional a la finanza pública. Eso mismo es lo que te iba a decir, porque ahora el presupuesto va a verse presionado, sí, claro, al alza por la gran cantidad de salarios. O sea, estamos hablando de los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia que recibirían entonces un salario completo adicional. Además de muchos trabajadores. Claro, también la forma y en el año en que esto ocurre, ¿no?
cuando también hay un gobierno de salida. Bueno, en fin, hay Pero muchos yo creo que temas eso allí. no se puede deslindar de la realidad que tenemos del uso de la planilla estatal Totalmente. dentro de los esquemas clientelares del Totalmente. Estado, la desprofesionalización del servicio público y siguen nombrando. En el mes de diciembre se nombraron, creo que leí en el periódico, más de 3.000, no sé cuántos van ahora, de cara a las elecciones que vienen. Lo de la Todo Todo planilla eso es crea una insostenible. presión un tema muy adicional, grave. exacto, una presión adicional a las decisiones incluso que se toman a nivel judicial. O sea, mira todos los aspectos de esto. Yo quisiera poder cerrar haciendo esta reflexión. Algo positivo, Olga. Sí, algo No, positivo. pero antes de lo Ajá. positivo quisiera preguntar sobre la presentación de ayer. Estuvo el ingeniero Stout de la AIG. Sí, el ingeniero Luis Stout, que es actualmente y sigue siendo el subdirector de la AIG, él presentó porque ha estado en todos los medios, él presentó ante el Ministerio Público una denuncia de irregularidades que encontró en el otorgamiento de contrataciones directas desde la AIG en el programa de Vale Digital. Es una actuación a juicio nuestro muy valiente, que nosotros no tenemos todavía una ley de protección de denunciantes y menos dentro del sector público. Y ayer que presentamos el índice desde Fundación Libertad Ciudadana, también presentamos 2 iniciativas que tenemos porque pensamos, ok, este es el índice que nos están diciendo. En el sector público no estamos avanzando en transparencia y anticorrupción. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra esfera de trabajo y de lucha y de influencia? Lo que podemos hacer nosotros decidimos por dos vías. Una, promover leyes que mejoren el marco de transparencia. Una de ellas es la protección de denunciantes. Hay un gran potencial con esa ley, sobre todo cuando las propias personas que están dentro del servicio público advierten irregularidades que no se atreven a denunciar porque tienen miedo por múltiples razones. Y la segunda, por parte nuestra, es promover el voto informado a través de 2 iniciativas que tenemos, ojoalpuesto.org, donde estamos publicando los perfiles de los candidatos presidenciales y sus vicepresidentes, y nuestra iniciativa de voto joven informado, donde tenemos una academia que Atenógenes es parte de nuestros formadores de jóvenes, donde estamos enseñando principios democráticos y ayudando, sí, no lo mires así, tiene él calladito ahí donde lo ves, tiene 5 años de estarnos ayudando a formar jóvenes en principios democráticos, en libertad de Ya sé cómo te vamos a llamar en la papeleta. El profe. En libertad de expresión. El profe Ate. El profe. En libertad de expresión, y ahora tenemos un nuevo módulo para lucha contra la desinformación política. Allí pensando, como estamos trabajando en promover y en ayudar a pasar una ley de protección de denunciantes, el caso de Stout era muy interesante. Entonces lo invitamos ayer en nuestra presentación a hablar de ese tema. Y está en YouTube la presentación, en el canal de la Cámara de Comercio, porque la presentación la hicimos en alianza con la Cámara de Comercio ayer. Él hizo una reflexión muy interesante acerca de la integridad en el servicio público. Él no puede hablar de los detalles de la denuncia, obviamente, pero sí fue muy interesante entender cómo dentro del servicio público, bueno, tú has sido funcionario y tú sabes que hay dentro de la esfera del servicio público, hay lo que decía Stout, es que hay una falta de pensamiento crítico, hay una falta de espacio para poder actuar los funcionarios cumpliendo la integridad cuando los trabajos se dan por favores, cuando las planillas son clientelares, cuando la persona teme por su seguridad o su familia. Y yo creo que es un tema muy importante. Y no hay explorar. herramientas dentro del Estado para proteger ese tipo de circunstancias. Casi no hay, muy pocas. Hay unas normas en el Código todo lo Penal de contrario. protección de testigos, Sí. pero eso requiere un tema... Sí, y hay un postulado de buenas intenciones, que es lo que, como yo califico, el Código de Ética del Servidor Público. Claro. Que está muy bien hecho, muy bien redactado, pero como la Carta Santa. Pero si no se aplica, así ¿De es, qué si no se sirve? aplica, ¿de qué sirve? Entonces, Sí. mira, aprovechamos ayer y pusimos en conjunto distintas iniciativas ciudadanas hacia el voto informado que tienen la característica de dar información, promover el pensamiento crítico y no son político-partidistas. Entre ellas la nuestra, Voto Joven Informado 2024, la Academia, Voto Joven Informado, Ojo al Puesto,
la guía de políticos de nuestra organización hermana Espacio Cívico, Espacio Cívico. de la cual somos del consejo consultivo de ellos. El Grupo Sal de las Redes ha iniciado una iniciativa que se llama 4 millones. Somos más los que amamos Panamá y van a generar información para el votante joven. Praxis Panamá tiene una página también de información para el voto informado, y el Grupo de Sociedad Civil Conciencia Ciudadana también tiene una página de información hacia voto informado, y hemos juntado todas las iniciativas en una página nuestra, en nuestro sitio web, que puedes hacer clic y puedes verla toda. Ahí hemos puesto la iniciativa de los medios de comunicación como ustedes, que tienen su sección hacia la información del voto, y también la nueva página del Tribunal Electoral para verificación de noticias falsas. Yo creo que hay herramientas y lo más importante es divulgar que hay esas herramientas para que el panameño y el ciudadano tenga esa información necesaria para tomar la mejor decisión en las elecciones. Gracias, Olga, por acompañarnos. A ustedes, gracias. Aquí en Cuarto Poder, una pausa, ya regresamos. Estará también con nosotros el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Temístocles Rosas, en breve, hablando acerca de la visión 2050. Ya regresamos. 2050, Dios mío. Seguimos viendo la caravana con los despojos mortales de Luis Carlos Matador Tejada Hansel, que ahora se está movilizando por el área de Carrasquilla, cerca de donde él también en alguna parte de su vida residía. Esa es la calle interna de Carrasquilla, la que pasa por donde queda el arzobispado. Así que era su barrio, Carrasquilla. Era su barrio, sí. Así es. Así que bueno, en su ruta hacia el estadio, hacia la arena Roberto Durán, el estadio Rommel Fernández, que hubiera sido el escenario ideal para hacer las honras fúnebres, pues está en remodelación, así que no se puede utilizar. Muy bien. Tendremos cobertura especial de Telemetro Reporta, RPC Deportes también, de todo lo que ocurra con este día especial de luto y reflexión, como lo ha decretado el gobierno inclusive, por el sepelio de Luis Carlos Matador Tejada, y ahí vemos a su fanaticada recordándolo como era, uno de los grandes del fútbol panameño. Bueno, nos acompaña don Temístocles Rosas, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Yo decía antes de irnos a la pausa que el CONEP está hablando de la visión 2050. Flor decía... ¿Pero habrá país? Habrá país de aquí al 2050, pero creo que sí hay bonito esperanza. el esfuerzo, ¿no? Y todo, pero... No, hay esperanza, Flor, hay esperanza. Don Temi, hay esperanza, creo, ¿no? Eso es como planear las vacaciones en 20 años con tu abuelo. No seas tan cruel, Flor. Mira, Flor, ¿qué pasa, Flor? ¿No? yo creo que nosotros no podemos tener un país pensando cada 5 años. No podemos estar pensando cada 5 años. Hay muchos temas que están enfocados a trascender gobiernos. Y puedo plantearte el primerísimo y el claro. El tema educativo no lo vamos a resolver en 5 años. Es un tema que tenemos que establecer cómo lo vamos a hacer y apuntar a buscar una solución a largo plazo, y esto tiene que plantearse de esa forma. Por eso la visión 2050, y si tú no tienes esa visión, vas a tener siempre errores dentro del proceso planeteo. Pero entonces, ahora lo que queremos como sector privado es establecer esas prioridades, principalmente institucionalidad, que tenemos que fortalecer las estructuras del Estado, que implica revisar la Constitución Política de la República, que implica revisar la estructura del Estado, que implica esto que estuvieron conversando hace un momento, de tener los instrumentos de fiscalización correctos y adecuados, y garantizar sobre todo una fortaleza institucional y una democracia para continuar con el país. El tema educativo y el desarrollo de las áreas prioritarias que tiene el país, principalmente el sector logístico, el sector agropecuario, el sector manufacturero, el sector financiero y el sector de las ideas creativas. Nosotros tenemos capacidad de desarrollo de temas de software, de temas de fintechs, de temas de cultura, que podemos desarrollar muy eficientemente, y esto pues lo queremos proyectar hacia futuro para generar las estructuras. Esta presentación va a ser el 5 de febrero, el próximo lunes a las 9 de la mañana en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, con el propósito de que los candidatos presidenciales reciban una presentación de cómo está conformada dicha visión y los temas importantes,
y de ahí puedan recibir dicho documento. Nos han confirmado todos los candidatos presidenciales y lo vamos a estar esperando para Yo pienso poder que, tener- y me parece, porque esa visión debe contener el tema del agua, el tema de la correcto. caja del Del Seguro Seguro Social, Social. por ejemplo. Inclusive el tema de planificación acerca del turismo, que es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. No sé si está el tema de las minas, o sea, estoy aquí tratando de adivinar un poco lo O el que turismo. debiese incluir, ¿no? El turismo Sí. está como área potencial, se me pasó mencionarlo, el turismo evidentemente lo tenemos que desarrollar también tenemos que hablar de cómo generar fuentes de empleo. O sea, la condición de que es el sector privado quien es el generador de puestos de trabajo y no el Estado. Tenemos que fortalecerlo a través del gobierno, a través del sector empleador y a través del sector trabajador. Cómo generar esas estructuras para poder fomentar los puestos de trabajo y definitivamente dentro de la industria, cómo vamos a ver el tema de la mina, cómo vamos a ver el tema del agua. Yo he apuntado que los retos que tiene la persona que ocupe la presidencia de la República el 1 de julio tiene que atender inmediatamente 4 grandes problemas: el tema de la seguridad social, el tema de la crisis fiscal que tenemos en el país, producto de la eventual pérdida del grado de inversión, los pesos que tiene la deuda pública, la planilla estatal, los subsidios y los aumentos por leyes especiales. Igualmente el tema que tiene que verse con la situación de la mina, qué se va a hacer Claro, con la actividad de la minera y todo lo demás, los efectos de Y posibles no sé si está viendo las propuestas que ya aparecen por alguno de los candidatos, por ejemplo, hacer un referéndum para ver si realmente el panameño quiere que haya minería estatal o no, y qué hacer con la moratoria minera que se aprobó en la Asamblea. ¿Qué vamos a hacer con Sí. esos recursos metálicos que tenemos? El tema del agua para el canal, que es impostergable, yo creo que es importante. Una de las cosas que menciona la visión es el 86% del Producto Interno Bruto que genera todo el país se da alrededor de la Franja Calanera. Entonces, sí tenemos que ver el tema. ¿El del cuánto canal. por ciento? 86%. 14% del resto del país. Hay que ver cómo se trata de emparejar eso. Se porque, empareja, pero porque no puedes negar que ahí hay una generación. sí, claro, pero esa, o sea, si seguimos concentrando, estamos aislando al resto del país, estamos condenando al resto del país a que no se desarrolle. Por ejemplo, una de las cosas que podía, a partir del desarrollo minero, podía realizarse era la carretera del Caribe, que es necesaria. Porque ¿por qué el Pacífico es donde nos hemos desarrollado? Porque en el Caribe no hay carretera. Las carreteras son fundamentales para el desarrollo. Uno, las carreteras, Guido, también, y esto lo estoy mencionando porque eso es una realidad, pero cómo desarrollamos más los sectores agro, cómo vamos desarrollando más las zonas de producción. Tenemos evidentemente un problema logístico dentro del país. No puede ser que el país un día salgan 200 personas a cerrar la vía interamericana y se desconecta el país. Tenemos que tener vías alternas y coincido contigo, hay un proyecto hace rato que es por allá para llegar más allá de Penonomé, por todo el norte, y tenemos que trabajar en esos efectos. Y por eso yo creo que generar todas estas condiciones para la logística, para la industria manufacturera y demás, el turismo y demás, tenemos un trabajo, esfuerzo que queremos hacer con miras a hacer un país que todos queremos. Sobre todo ahora también que creo que hay 2 o 3 candidatos que están proponiendo integrar el Canal de Panamá a ese desarrollo económico. O sea, que el Canal de Panamá participe de forma mucho más activa, más allá de solamente entregar el cheque todos los años en el desarrollo económico, porque hasta ahora no lo ha hecho. Creo que también eso es uno de los temas que debemos ver con luces largas hacia el 2050. Y ¿no? con las actividades que van relacionadas con el Canal de Panamá. Nosotros tenemos que hablar de otros puertos dentro del Pacífico panameño, otros puertos dentro del Caribe panameño. Recientemente se aprobó el estudio de impacto ambiental para el puerto Barú, el área de Exactamente, en Chiriquí. que nos debe ayudar a mejorar la conectividad que tenemos dentro de todo el país. Y son esos elementos que tenemos que mirar hacia adelante porque eso ayuda a desarrollar las otras comunidades en el resto del país. Y definitivamente el canal, no perdamos de vista el negocio o la actividad principal del Canal de Panamá, que es pasar los barcos, y de ahí toda la generación de negocios conexos que se pueden desarrollar alrededor del Canal de Panamá.
Esta Agenda 2050 en materia, por ejemplo, de salud, ¿qué incluiría, don Temí? Mira, los principios de equidad sobre todo, y sobre todo elementos que garanticen la dotación de servicios de salud de calidad en todas las regiones del país. Y eso tiene que ir a través de una política de formación de docentes, de formación de médicos, formación y equipamiento de las personas que van a trabajar dentro del mismo sistema y además garantizar otro foco. Nosotros estamos requiriendo otros centros hospitalarios en el interior del país. Ha quedado hermosa la ciudad hospitalaria, pero necesitamos centros en el área de Chiriquí, en las provincias centrales, definitivamente hacer más infraestructura y utilizar mejor el dinero para la infraestructura, cuestión de que podamos tener esos resultados que estamos buscando. En educación. En educación tiene que haber una transformación completa. Y entre eso va qué estamos planteando sobre la formación de docentes, el mejoramiento de los programas académicos que tienen que desarrollarse con base a las realidades del mercado laboral y sobre todo el tema de la dotación de los recursos para las infraestructuras. El Meduca, y esa es mi opinión personal, no tiene un problema de plata, tiene un problema de ejecución, donde hay un excesivo gasto operativo y poco de inversión y mala planificación en la inversión. Y nosotros tenemos que buscar mecanismos para que se puedan dotar a todas las escuelas, sobre todo equidad. Todo niño y joven tiene derecho a la educación y que con ello se vaya mejorando el nivel de calidad con docentes preparados y con programas académicos adecuados. En materia de seguridad, don Temí, que creo que es un punto que está afectando no solo a Panamá, sino a todo el continente y quizás al mundo, la penetración del crimen organizado cada vez más, tanto en el sector público como en el sector privado, representa un reto para cualquier plan de estos a mediano y largo plazo. ¿Hay algo sobre ese tema en el...? Es correcto en el tema de institucionalidad. Nosotros tenemos que tener un sistema de justicia robusto, un sistema de justicia imparcial, efectivo y sobre todo oportuno. No podemos pensar que vamos a cambiar lo que tenemos, el reto que tenemos ahora con una incursión del narcotráfico dentro de nuestras estructuras si no tenemos un sistema de justicia robusto. Por lo tanto, sí hay que generar esas estructuras y ahí se plantean los pasos y las acciones que se tienen que tomar para fortalecer ese sistema de justicia, empezando con la escogencia de los magistrados, viendo el sistema, qué nos ha faltado dentro del sistema penal acusatorio, qué nos ha faltado y las debilidades que hemos encontrado con la justicia de paz, que no sentimos que llena las expectativas de todos. Entonces, todas esas transformaciones hay que verlas y eso está dentro de la visión. La crisis sanitaria también de los desechos, o sea, el vertedero de basura de Cerro Patacón, por ejemplo. De salud y ambiental. No, y cuando vemos desde el momento en que se creó y se constituyó el vertedero hace 35 años, o sea, no ha habido desde entonces ninguna evolución en el tema de los desechos en la ciudad. Entonces creo que también es un tema a mirar a largo plazo para una ciudad que está creciendo. ¿Ah? Y para un tema ambiental, o sea, quizás nosotros nos preocupa mucho el vertedero de Cerro Patacón, pero distritos grandes como el de La Chorrera, de Chitré, de David, que hay un concepto vertedero es quizás lo que mejor, verte todo lo que te dé la gana. Exacto. Y no hay ningún proceso ambiental que tengamos que hacer. Todo eso está dentro de un concepto que hemos establecido dentro del marco ambiental para establecer políticas, cómo hacerlo y que sean de quién es la responsabilidad, porque aquí todavía estamos en la discusión, es de los alcaldes, no es de los alcaldes, es una institución del Estado, y yo creo que hay temas que tenemos que abordar y por eso la visión lo plantea muy claramente. ¿Qué habla de la visión del tema de corrupción? Porque en corrupción no podemos olvidar también que la empresa privada está involucrada. Entonces, ¿qué plantea la empresa privada para mejorar la corrupción? Fortalecer el sistema de justicia y que no haya impunidad. En la medida en que el sistema de justicia sea efectivo y eficiente y realmente sea oportuno, nosotros vamos a ir minimizando todos esos flagelos. Y yo creo que mientras tengamos sistemas de justicia débiles, demorados, yo creo que no vamos a ir resolviendo ese tema. Y por eso planteamos
un sistema de justicia robusto, cambiando o proponiendo cambios en la forma como van a ser revisados y electos, perdón, o designados los magistrados de la Corte y todo el sistema eso que tiene que mencionarse. Igualmente, cómo tenemos que ampliar el tema de transparencia. Yo no me quiero meter en el tema de mi predecesora Olga, pero definitivamente revisar las estructuras para una verdadera rendición de cuentas, que es lo que queremos, y que de esa manera podamos tener una participación ciudadana en la gestión, porque también es cierto que todos nos tenemos que involucrar. Y ahí quiero hacer un señalamiento nosotros, porque me puedes decir, bueno, estas visiones son muy bonitas y después nadie hace nada con ellas. Sí, nos corresponde a nosotros seguir con una veeduría y con una fiscalización para ir informando el avance de lo que nosotros hemos dicho y cómo ha mejorado las cosas dentro de la gestión pública. No, pero ahora que lo menciona, recuerdo, creo que, bueno, Flor no creo, pero Guido sí recuerdas cuando se estaba diseñando la visión 2020. 2020, en claro. su momento. Y en su momento, y se cumplieron varias de Se las. cumplieron, sí. Entre esas, por ejemplo, la del canal. Así que es. era uno de los Así de los es. objetivos. Entonces, ya hablar de una visión 2050 no es descabellado. Creo que es la manera de planificar Claro. correctamente Exacto. los países. Bueno, Así es. 25 años, Guido. 25 años, Y 26. ahí estará Flor, seguro. Estará Flor. Si no estamos nosotros, Atenógenes, estará Flor. Por lo menos estará Flor. Para Van exigir, a estar porque mala para- hierba nunca muere. para exigir que se cumpla los Gracias, don Temi, parámetros. por acompañarnos. Gracias, Temi. Aquí en Cuarto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch. Y en RPC Televisión, pues la transmisión de la caravana del matador Luis Carlos Tejada Hansel hacia su último destino. Nos vemos el lunes, Dios mediante.